bien, pues si tienes tu Biblia, ya sea física o si tienes tu dispositivo móvil, yo te invito a que vayas conmigo a Proverbios capítulo 5. Hoy vamos a empezar ahí, a continuar con nuestra serie en Proverbios, capítulos 5, 6 y 7. Y el día de hoy vamos a tratar un tema un tanto denso, un tanto pesado. He estado orando mucho, de verdad, para que Dios ponga en mi vida y las palabras sean las correctas, y puedan todos recibirlo de la mejor manera, pero sobre todo que sea Dios trayendo la palabra, que sea Dios haciendo la obra en nuestras vidas y corazones. Pero yo quiero orar, ¿verdad? Quiero orar. No siempre oro antes de empezar porque, bueno, no lo hacemos religiosamente, pero hoy yo tengo que orar por mí, ¿verdad? Porque quiero comunicarte esto lo mejor que pueda. Así que aquí y en el centro, acompáñenme, vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos prometes tu presencia cuando tu pueblo se junta a adorarte, a alabarte. Te hemos alabado, hemos dicho que eres asombroso. Hay gratitud en nuestros corazones por todo lo que has hecho. Pero sabemos, Señor, que cuando tu palabra es abierta, cuando la Biblia se abre, Señor, y se empieza a hablar la palabra, tú liberas sanidad, tú liberas restauración, tú liberas renovación, vas regenerando nuestro hombre interior, nuestro ser interior, para parecernos más a Cristo y al mismo tiempo para ser liberado de todo aquello que el pasado ha golpeado, todo aquello que aún nosotros hemos permitido. Y en esta hora te pedimos tu gracia y tu favor para este tema, en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, pues Proverbio 5, 6 y 7. Yo le puse como título al día de hoy, yo le nombré no te vayas por ahí. A ver, dilo conmigo, no te vayas por ahí. ¿Por qué le puse así? Pues porque hoy vamos a hablar de un tema que el proverbio número 5, el 6 y el 7 lo hablan de una manera espectacular. De hecho, el 5 y el 6 es como el cimiento bíblico, el cimiento doctrinal, el cimiento de enseñanza que nos deja el sabio, inspirado por el Espíritu Santo. Y el proverbio 7 es como una novela. Una novela, de hecho tenemos una sorpresa aquí para ustedes, espero ya la tengan lista por ahí, pero les voy a pedir que me sigan con mucha atención para terminar en una buena cúspide, en un buen clímax, entendiendo todo esto. Y comienzo con otra escritura del Nuevo Testamento. Me gusta comenzar siempre como con la base de lo que estamos hablando. Hemos estado diciendo que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Vaya, ¿por qué digo esto? Porque proverbios no son escritos de sabios antiguos. Hay muchos proverbios, lo he dicho, de chinos, de árabes. Hay dichos mexicanos, ¿verdad? Y latinoamericanos, y todas las culturas tenemos nuestros dichos y proverbios. Pero el libro de los proverbios en la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo, y en el Nuevo Testamento se nos revela en Corintios que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Pablo ora, y lo he dicho en cada uno de los temas, él ora en Efesios 1:17 diciendo que el Padre de gloria les dé sabiduría y conocimiento de Él, o sea, de Cristo. Porque esto es algo que el Padre trae, nos trae un conocimiento y sabiduría de la persona de Jesús. Pero parte práctica de la epístola a los proverbios, de esta carta tan importante, donde se nos habla una profundidad de doctrina y de quiénes somos y todo lo que Cristo ha ganado por nosotros. Pero a partir del capítulo 4 empieza la parte práctica, cómo aplicar lo que nosotros creemos. Y el capítulo 5, versículo 15, ahora Pablo dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. Yo le puse a la plática de hoy, no te vayas por ahí. Y Pablo te dice: cuidado con tu manera de vivir. Le está hablando a aquellos que han tenido un encuentro con Cristo. Y si tú no has tenido un encuentro con Cristo, si tú ahí donde estás en el centro no has tenido un encuentro con Cristo,
Hoy puede ser tu día para encontrarte con la persona más maravillosa de todo el universo, Jesucristo, que transforma y cambia nuestras vidas y perdona nuestros pecados. Y eso es lo que Pablo les empieza a decir aquí. Dice: cuidado con su manera de vivir. Y luego fíjate esta frase: no vivan ya como necios, sino como sabios. No vivan ya como necios, sino como sabios. Esa es una escritura que todos tenemos que constantemente estarla meditando. ¿Por qué Pablo es tan fuerte, tan agresivo, tan directo en decir no vivan ya como necios? Porque en este mundo hay mucha necedad. Hay mucha gente que piensa que va bien, y los proverbios así lo dicen, que piensan que su camino es correcto, pero el fin de su camino es muerte. Es muerte. Y entonces Pablo aquí nos habla diciendo: no vivan como necios, sino como sabios. Voy a leer los siguientes versículos porque quiero reforzar lo que estamos hablando. Y dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, en el cual los lleva al desenfreno. Y hablando aquí de vino, es cualquier cosa que te lleve al desenfreno, cualquier libertad que nos otorgamos que nos lleva al desenfreno. Por eso nos dice que no nos demos por ahí. Dice lo siguiente: más bien llénense del Espíritu, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las situaciones, iglesia, en que nos metemos, yo diría la mayoría de las situaciones, no es el diablo atacándonos, ¿sí? No le podemos echar tanta culpa al diablo. No que no sea malo, no que no sea un ser que tenga como deseo la destrucción de tu persona. La Biblia lo dice: vino para robar, matar y destruir. Quiere robar tu vida, quiere robar tu salud, quiere robar tu familia, quiere destruirte, quiere matarte. Esa es una realidad de nuestro adversario. Apocalipsis lo presenta como la serpiente antigua, como el engañador, como el diablo, como Satanás. Es algo que está así como tú puedes escuchar mi voz hablar ahorita por medio de las ondas que salen, ¿verdad?, de la bocina, para que lleguen a ti lo que estoy hablando. De la misma manera, detrás de lo que vemos opera un mundo espiritual que dirige a las personas que no entienden, que no se han tomado de Cristo. Y no quiero abundar en eso, obviamente, pero no podemos echarle la culpa también de todo lo que hacemos y tragedias y situaciones al enemigo, porque muchas de las situaciones que vivimos son por falta de sabiduría. Nosotros mismos somos los que nos ponemos el tropiezo al tomar decisiones desenfrenadas, arrebatadas, necias, con faltas de sabiduría, no basado en la voluntad de Dios ni en su palabra, sino en mis deseos, en mis apetitos, en mis cosas que no he crucificado delante de Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Pero si bien tenemos un enemigo que nos quiere destruir, no todo ataque proviene de él. Hay cosas que tú y yo hemos tomado malas decisiones, una deuda financiera, ¿sí? Tomaste una mala decisión, compraste algo que no tenías capacidad. Hoy en día a cualquiera le dan préstamos y tarjetas de crédito y se te hace fácil y la pasaste y se te hace así como que disfrutas ahorita pero no piensas en el mañana, y después andas reprendiendo al diablo que se metió a tus finanzas. Hay que tener cuidado porque no siempre es así, a veces somos nosotros. Ahora quiero llevarte a otro pasaje antes de entrar a Proverbios. Es Génesis capítulo 8 versículo 21, en los inicios de la creación, en el mundo antiguo. El mundo antiguo es hasta antes de Abraham. Y el mundo antiguo, la Biblia solo le dedica 11 capítulos. Y hay un escenario ahí que es completamente diferente al que conocemos. Pero en el capítulo 11, Dios está hablando de reducir la edad que vivía el ser humano. Y luego hace un comentario impresionante a mediación del versículo 21. Si lo tienes ahí en la pantalla o en tu celular o en tu Biblia, fíjate cómo dice: desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son ¿qué?
malas. Desde su juventud, las intenciones del corazón del hombre son malas. ¿De qué nos habla esto? Esto está explicando que nosotros, después de haber pecado y tener una comunión perfecta con nuestro Dios, pero escoger nuestro propio camino, una vez que se nos pasa la edad de la inocencia, y no le vamos a poner años por ahí para niños que han sido violentados en África y aquí en México y en las etnias de este mundo, desde pequeños les quiebran su inocencia, y esa es una gran tragedia, y aquellos hombres que hacen eso recibirán su juicio también, porque eso delante de Dios es algo aberrante, y Dios va a hacer justicia en cuanto a eso. ¿Qué edad será una edad normal para perder la inocencia? No lo sabemos, 11, 12 años, 10 años. Entre más avanza la maldad, más pronto se rompe la inocencia en los niños. Pero ¿de qué hablo aquí? ¿Por qué estoy hablando esto? Porque Jesús nos dice que estamos en los últimos tiempos, que van a venir los últimos tiempos. Y también obviamente habría que explicar mucho, pero yo en lo personal yo creo que ya estamos. Yo no sé si en la entrada de los últimos tiempos, pero estamos cercanos o ya caminando en esa etapa denominada los últimos tiempos. No los postreros días, sino los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús nos pone dentro de su escrito en Mateo 24 algunas características que nos hacen ver que en los últimos tiempos ya estamos caminando en ellos. Y la característica que Jesús dice es que será como en los días de Noé. Así, los días de Noé. Y esos días de Noé, entonces tendríamos que ir al Génesis para entender lo que estaba pasando en esa época. Y es que esa era una época de desenfreno, era una época de violencia. Esas son las palabras, de una lujuria desmedida, de una desaprobación en términos de moralidad completa. Y eso es lo que la palabra nos va diciendo en cuanto a ese término de los días de Noé. Y Jesús ahí mismo, cuando usa ese término en Mateo 24, ahí mismo en el capítulo 24, en el versículo 12, Jesús habla de otra característica de estos tiempos. Y dice, y si lo tienen en la pantalla y me pueden seguir, dice Mateo 24, 12, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos, está hablando de los hijos, de los escogidos, de aquellos que son parte de su reino, su pueblo, el amor de muchos en las iglesias, dice, se enfriará. Y esa es otra de las características de los últimos tiempos: cristianos apáticos, cristianos con falta de compromiso, cristianos que prefieren por la maldad a nuestro alrededor, además de cuestiones reales como amarguras y rechazo y condenación, además es el incremento de maldad en nuestra sociedad, que esa es la característica de nuestros tiempos. Si bien el hombre, como acabamos de leer en Génesis 8:21, desde su juventud las intenciones de su corazón son malvadas, si bien esa es una realidad, otra realidad que nos plantea Jesús de los últimos tiempos es el incremento de maldad, que tiene la consecuencia de generar un enfriamiento, una tibieza espiritual en la vida de la iglesia. Ahora, ¿por qué sigo con este tema? Porque lo que hace que nuestros tiempos sean esos tiempos finales y últimos es precisamente que la facilidad para conseguir maldad es mucho más fácil, es mucho más accesible. Esa es la palabra, más accesible. ¿Sí? Más accesible. Cualquier cosa la puedes encontrar hoy en día, lamentablemente, en el internet. Y eso es lo que Jesús nos está hablando. Otra de las cosas que Jesús nos dice ahí en Mateo 24, y todavía no entramos, ¿verdad?, obviamente al tema de Proverbios, pero esto quiero ponerlo como un cimiento antes de entrar a lo que vamos a decir, es que otro de los grandes factores de estos últimos tiempos, Jesús lo dice ahí en Mateo 24, es que iban a venir falsos profetas. Falsos profetas. ¿Qué hace un falso profeta? Un falso profeta no solamente te enseña mentiras, sino que intenta redefinir las palabras. ¿Sí? Redefinir la palabra. En lugar de pecado, mejor usemos debilidad. Redefinir palabras. En lugar de
de adulterio, vamos a llamarle aventura, affair, dicen los gringos, ¿verdad? En lugar de esto o aquello, ¿qué hacen? Tratan de redefinir palabras para que el impacto de la palabra y del término no sea tan doloroso a nosotros. Otra realidad de los últimos tiempos. Y otra cosa que también tú tienes que entender y que debemos de abrazar como creyentes es que Dios ama la santidad. Dios es un Dios santo. Y dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Aquí, igual que la justicia, la santidad desprende dos realidades. Una es que es un aspecto legal. Cuando decimos aspecto legal, es que Jesús por ti ganó santidad en la cruz del Calvario. Y el día que tú te conviertes a Cristo y naces de nuevo, la santidad que Él otorga es la suficiente santidad para ver a Dios. Pero otra realidad en cuanto a la santidad, esa es la parte legal. Ahora viene la parte práctica. Esa es la parte de la doctrina, pero la parte práctica es que Dios desea que tú y yo caminemos en santidad, que tú y yo busquemos santidad como un fruto, como un resultado de haber entendido nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor, porque necesitamos ser cubiertos con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo lava nuestro entendimiento, nuestro pasado, limpia nuestros pecados, nuestros traumas, nuestras barreras espirituales, las quiebra la sangre de Cristo. Pero también, una vez siendo renovados, lo natural de una persona renovada, regenerada, es caminar en santidad. Nosotros caminamos en una santidad y santificación falible. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener nuestras fallas. Por eso en algún punto Proverbios también dice: 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Porque Dios sabe que nosotros vamos a tener detalles y problemas y situaciones. El mismo San Juan, apóstol Juan, dice ahí en Primera de Juan capítulo 1, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Se incluye San Juan, si así lo quieres decir, ¿verdad? También incluido ahí, porque necesitamos tomarnos de esa realidad. Entonces, Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18, dice: huyan de la inmoralidad sexual. Y de eso quiero hablarte en esta hora, de la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. Y Pablo hace un comentario profundo aquí. Dice Eclesiastés, que las palabras de los sabios son como espadas de dos filos, profundas. Y lo que dice es lo siguiente: cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Otra cosa que dicen los falsos profetas es que todos los pecados son iguales. Escúcheme bien. La paga del pecado es muerte. Todo pecado lleva a la muerte. Pero hay pecados que son más impactantes y de más afectación a nosotros como personas. Y la Biblia nos dice que el pecado sexual es uno de los que más afecta a la persona. Porque no nada más comprometes el cuerpo, es esa mentira de que es solamente una relación física, no pasa nada. Eso no es cierto. Está totalmente comprobado que se involucra todo: los sentimientos, las emociones, todo está involucrado ahí. Entonces yo quiero hablarte, y porque la Biblia también nos da ejemplos de esto. La Biblia nos habla en la falla del adulterio de David y Betsabé, el dolor, la vergüenza, el impacto del pecado sexual. Nos da los ejemplos. Hay muchos en la Biblia. Sansón, su conducta lujuriosa, también nos habla de todo lo que sufrió al respecto. Pero yo quiero hablarte en estos capítulos 5, 6 y 7, en el tiempo que me queda, quiero hablarte de 3 cosas que pasan en el pecado sexual. Número 1, el pecado sexual es eventualmente decepcionante. Eso es lo primero.
el pecado sexual es eventualmente decepcionante. ¿Y por qué? Porque, fíjate, leía yo hace unos días un libro viejo. Yo tengo algunos libros viejos, pero muy buenos ahí. Está en inglés, El mito del pasto más verde. Los americanos tienen un dicho que le llaman, hay un dicho que el pasto del vecino siempre se ve más verde, más bonito que el tuyo. Yo siempre que salgo veo el de mi vecino, el mío, pues bueno, porque traigo el título ahí, ¿verdad? Y le echo agua al mío para que se ponga verdecito. Pero bueno, eso es entender que lo que dice aquí es cierto. La Biblia, cuando la empezamos a leer, y es esto. Yo te decía, el título de este capítulo 5 es: el pecado sexual es eventualmente decepcionante. Porque puede empezar como una experiencia excitante y emocionante, pero siempre, siempre, siempre termina en amargura. Vamos a empezar leyendo versículo 3. Dice: los labios de la mujer ajena destilan miel. Su paladar es más suave que el aceite, pero termina siendo amargo como el ajenjo y tajante como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al sepulcro. No tomes en cuenta sus caminos inestables, porque no conocerás el camino de la vida. Entonces, leímos que en el capítulo 2 anteriormente se nos presentó a la mujer extraña, ajena. Ajena significa la que no es tuya. Y el libro de Proverbios, tú tienes que entender algo de Proverbios. Proverbios enfatiza mucho en la importancia de mirar hacia adelante, para ver lo que tus acciones del presente te pueden dirigir en el futuro. Y Proverbios te hace: mira hacia adelante, ve hacia adelante, no decidas a la ligera, no decidas al ahí se va. Decide pensando en el futuro. Ok, si yo tomo esta decisión, si yo me voy por este camino, ¿cuál va a ser la consecuencia? La vida está llena de ejemplos de consecuencias terribles. Y Proverbios también nos dice aquí, ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 11, va a decir: así no tendrás que llorar al final, cuando tu carne y tu cuerpo se consuman. Fíjate qué versículo. Así no tendrás que llorar al final, porque abrirnos al pecado sexual, cualquiera que este sea, cualquiera, aunque pareciera así como una pornografía muy ligera, cualquiera al final te lleva a llorar. Eso es lo que la palabra nos dice. Más adelante otro proverbio, el 14, del 12 al 14. Fíjate cómo habla de observar bien las decisiones que estamos tomando y las consecuencias que tendremos al final. Lo dice así: hay caminos que el hombre considera rectos, pero el final conduce a la muerte. Hasta reírse duele el corazón. A veces la alegría acaba en congoja. El corazón necio se harta de sus caminos, pero el hombre de bien va feliz por los suyos. ¡Cuánta sabiduría! Si o no, tenemos que poner atención a lo que estamos leyendo aquí. Y nos dice: ten cuidado en el más adelante. Porque ya te dije yo, empieza el pecado sexual, empieza como una experiencia excitante, emocionante, pero termina mal, termina en congoja, en amargura. También otra realidad es que es una experiencia que va de ganancia, parece que ganas, de ganancia a pérdida. Fíjate cómo dice el versículo 8 de Proverbios 5, lo que estamos leyendo: aleja a esa mujer de tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, así no entregarás tu vida y tu honor a la gente extraña y cruel. Así gente extraña no se saciará con tu fuerza, ni se quedarán tus trabajos en casa ajena. Ya leímos el 11. No tendrás que llorar al final, cuando tu carne y tu cuerpo se consuman, ni dirás: ¿cómo pude rechazar los consejos? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la reprensión? Y espero que me estés escuchando. Y no nada más esto, yo me estoy predicando también a mí mismo. Yo estoy sentado contigo ahí en la silla, escuchando estas palabras, porque todos somos vulnerables en este tema. Todos, absolutamente. Por eso escuchemos el consejo. Entonces,
ese pensar en el corazón de es que Él sí me comprende. Es que si tú supieras de mi esposo, por eso yo te decía ahorita de ese libro que leí en el pasado de El mito del pasto más verde. Es un mito de que cambiando de marido y cambiando de mujer te va a ir mejor. Es un mito. Es un mito. Andar viendo allá, y a veces hasta medio santificamos nuestras intenciones y motivaciones erróneas, pero hasta echas el ojo de algún brother ahí en la iglesia. Es que si mi esposo fuera como ese, o como aquel, o como el que sirve aquí, o el que, y piensas que sería mejor, pero es un mito, ese es un mito, es una tontería. Es como pensar que cambiar de ambiente, irte a otro país, empezar de nuevo, te va a ir bien y mejor. Ese es otro mito. A donde tú vas, te llevas a alguien en la maleta, a ti mismo. Y lo mismo, rollos de aquí, son los mismos que te vas a llevar allá, a donde vayas. Los mismos, decía el mexicano. Los mismos. Otra realidad es que la experiencia sexual se torna contaminante. Sí, se torna contaminante. Fíjate cómo dice el versículo 15: bebe el agua de tu propio pozo, el raudal que emana de tu propia cisterna. ¿Por qué derramar las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Esas aguas son para ti solo, no para compartirlas con gente extraña. Bendito sea tu manantial. Fíjate, esta es una palabra de bendición para el matrimonio. Bendito sea tu manantial. Desde el momento que hacen un compromiso, un pacto matrimonial en el altar, en combinación con la autoridad civil, a veces es antes y pasa un mes o 2 meses, pero es hasta que los dos se dan, ¿sí? La combinación de los dos, que se viene la bendición de Dios. Bendito sea tu manantial, dice ahí. Si alguien puede apagar por favor su celular, lo agradecería mucho. Y luego dice, bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, con esa servantilla amada y graciosa, sáciate de sus caricias en todo tiempo, recréate siempre con su amor. Hijo mío, ¿por qué perder la cabeza con una mujer ajena? ¿Por qué arrojarte a los brazos de una extraña? Ay, Dios mío, mi oración ha sido a lo largo de toda esta semana que no me escuches nada más con tu mente, sino con tu corazón. Y es una experiencia que termina en esclavitud también. Fíjate cómo dice el versículo 22 y 23: al impío lo atrapa su propia maldad, lo atan. Esta palabra es muy fuerte en la Biblia. Lo atan las cuerdas de su pecado. El malvado muere por falta de corrección y pierde el rumbo por su inmensa locura. Pero ¿qué pasa? A veces se nos hace ligero, no pasa nada, tantito ver estas imágenes, tantito ver este video, tantito leer estas novelas, tantito echar a andar la mente en esta película, y empieza como algo, como una necesidad, como un apetito que tiene que ser satisfecho, pero termina aquí diciendo que te atan. Aquí habla de una atadura espiritual. Eso es lo que habla el diablo en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús, cuando se para en aquella sinagoga y abre Isaías 61 y lo empieza a declarar en frente de todos, dice: el Señor me ha ungido. Sí, el Señor me ha ungido para deshacer la opresión, para romper las cadenas, para liberar a las cárceles, porque esto solamente Jesús lo puede hacer. Pero qué triste cuando nosotros volcamos nuestro corazón a creer que no pasa nada, que podemos domesticar a ese animal, a esa bestia. Y esa es una gran mentira. Y termina atándote. Es lo que pasa. Y todos los que se meten, obviamente, abren la puerta de esto en su vida y en su corazón. Todos al rato no se sacian y al rato desean más cosas. Eso está en Romanos capítulo 1. El que empieza viendo cosas de un tipo quiere algo más perverso, y luego ya no se cansa con ver, ahora quiere hacer, y se desvía. La mente se embota a
a tomar decisiones completamente en contra de la vida. Ese es el capítulo 5. Pero el punto número 1, yo te decía, el pecado sexual es eventualmente decepcionante. El capítulo 6, que nomás voy a mencionar algunos versículos, es gradualmente destructivo. Es destructivo. El capítulo 6, de hecho, los primeros 19 versículos empieza en cuanto a 3 cosas que van de la mano: la flojera, decisiones financieras erróneas, que eso lo vamos a tomar más adelante, y también decisiones morales erróneas. Porque Proverbios 6 trata con estos 3 enemigos que quieren destruir a la persona: física, financiera y moral o espiritualmente. Flojera, lujuria y compromisos financieros equivocados. Y curiosamente, la experiencia nos dice también que la flojera, la ociosidad, las decisiones incorrectas en la economía y las decisiones incorrectas en lo sexual normalmente van de la mano. No nada más la experiencia lo dice, sino también la Biblia. No tengo tiempo para meterme por ahí, pero este capítulo 6 nos habla de algunas cosas que perdemos. Perdemos la palabra de Dios. El pecado sexual hace que pierdas la palabra de Dios en tu vida. Te roba el deseo por ver la palabra de Dios, por leer las escrituras, por ir a la palabra de Dios. Fíjate cómo dice versículos 22 y 24. Al 24 dice: sean tu guía cuando camines, te protegerán cuando duermas y hablarán cuando despiertes. Hablando de la palabra, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones son el camino de la vida. Te librarán de la mujer malvada, de la lengua sutil de la mujer ajena. Aquí lo que vemos es eso, que la palabra nos guarda, pero cuando nosotros nos entregamos al pecado sexual, sea como sea, roba esto en nuestra vida y en nuestro corazón. Otra de las cosas, otra de las realidades es que produce una pérdida en tu vida también. Hay una pérdida de valor en el ser humano. El macho mexicano piensa que es más macho por tener varias mujeres. Pero eso es una pérdida de valor de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que piensa el macho mexicano. Pero bueno, aquí dice el versículo 25 y 26, dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Está hablando de aquí, no vamos a ponerle nada más mujer, porque también podríamos usar la palabra hombre, y es el mismo espíritu, es la misma actitud. Pero la Biblia nos menciona que entregarse por ahí pierdes eso. Y yo nada más quiero decirte algo, y escúchenme en el centro también. No tienes por qué ser esclavo de la lujuria. No tienes por qué ser esclavo y vivir en vergüenza y en condenación. No tienes por qué vivir así. Dios nos hizo para vivir libres, y la palabra dice que cuando nos encontramos con el Hijo, ahí esa es la pauta para la libertad. Tú no tienes por qué vivir eso. Y si tu pasado está marcado por eventos donde la sexualidad, tomaste malas decisiones e impactó tu vida y tocó, te quitó la dignidad y todas esas cosas que pasan cuando hay un mal entendimiento en la parte sexual, yo nada más quiero decirte que Dios, Él es el que te dignifica, Él es el que te voltea a ver con otros ojos. La sangre de Cristo borra nuestros pecados, nos limpia, nos pone en buenos términos con el Padre, y tenemos que entender eso. No tenemos por qué ser esclavos. Hombres, no tienen por qué ser esclavo de la pornografía. No tienes por qué ser esclavo de eso. Otra de las cosas que vemos aquí en los versículos 27 y 28 es que hay una pérdida de gozo y de paz. Fíjate cómo dice aquí el 27: ¿quién se echa fuego en el pecho sin que se queme su ropa? ¿Quién puede andar sobre brasas sin que sus pies se quemen? A veces pensamos que podemos agarrar el fuego en el pecho, las brasas, y no nos vamos a quemar. Esa es una mentira que proviene del infierno.
y tenemos que tenerlo claro. Si no, se nos va a hacer fácil meternos con cualquier persona, ver lo que se nos dé la gana, tener cualquier actitud, porque no hemos entendido que no podemos. Nos vamos a quemar, nos vamos a lastimar, nos vamos a dañar. Y eso es lo que la Biblia nos habla aquí. Dice versículo 32 y 33: pero cometer adulterio es no tener cabeza. Quien adultera se corrompe a sí mismo. Lo que Pablo acabamos de leer allá en Corintios, ¿verdad? Se corrompe a sí mismo. Lo que obtiene son golpes y vergüenza, y nunca logra borrar esa mancha. Esa es como la parte donde el capítulo 5 y 6 de Proverbios nos proporcionan la parte doctrinal para que entendamos. Pero fíjate, el 7, para terminar la escena, es como la descripción, como si estuvieras de repente viendo una de esas series en Netflix que te atraen. El capítulo 7 es como un cuento. No un cuento, sino es un testimonio. Posiblemente pasó, ¿verdad? Pero nos escribe el sabio, inspirado por el Espíritu Santo, cómo le pasó a un joven falto de entendimiento. Así que yo no sé si ya lo tengan listo por allá. ¿Ya está? ¿Sí? Ok, escuchen esto, por favor. Es el capítulo 7 narrado. Hijo mío, obedece mis palabras y guarda como un tesoro mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y enseñanzas. Cuídalos como las niñas de tus ojos y vivirás. Átalos alrededor de tus dedos. Anótalos en la pizarra de tu corazón. Dile a la sabiduría: hermana mía. Declárate pariente de la inteligencia. Ellas te protegerán de la mujer ajena, de esa extraña de melosas palabras. Un día estaba yo en la ventana de mi casa y miraba a través de la celosía. Observaba yo a los jóvenes, incautos, y me llamó la atención uno de ellos, claramente falto de entendimiento, que cruzó la calle, dobló la esquina y se dirigió a la casa de esa mujer. Era tarde y comenzaba a oscurecer. Las sombras de la noche comenzaban a caer. De pronto, esa mujer salió a su encuentro, vestida como ramera y con claras intenciones. Era provocativa y desafiante, de esas que no pueden poner un pie en su casa, unas veces en la calle, otras veces en las plazas y en constante acecho en las esquinas. Se prendió de él, le dio un beso y descaradamente le propuso: yo había prometido sacrificios de paz y hoy he cumplido con mis votos. Por eso he salido a tu encuentro. Ansiaba verte y he dado contigo. Mi lecho lo he cubierto con finas colchas recamadas con hilo egipcio. Mi alcoba la he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores. Gocemos del amor hasta el amanecer. Mi marido no está en casa, pues salió para hacer un largo viaje. Se llevó la bolsa de dinero y no volverá hasta el día señalado. La mujer lo venció con sus muchas lisonjas, lo persuadió con sus labios alameros, y el joven se fue enseguida tras ella, como el buey que va al degolladero, como el necio que preso avanza al castigo, hasta que una flecha le parte el corazón, como el ave que vuela presurosa hacia la red, sin saber que eso le costará la vida. Hijos, por favor, escúchenme, presten atención a mis declaraciones. No inclines tu corazón hacia sus caminos, no pierdas el rumbo por sus atajos. Por su culpa, muchos han caído heridos, aún los más fuertes han muerto por causa de ella.
Su casa va camino al sepulcro y desciende a las mansiones de la muerte. Wow, qué impactante es escucharlo, ¿no? Ponte de pie, vamos a orar. Yo quisiera terminar en esta mañana, ya tarde, ya empezamos esta tarde. Pero ahí en donde estás también, en el centro, pónganse de pie todos. Vamos a terminar en este momento. Yo quisiera hacer una oración y terminar entendiendo que el pecado sexual te empobrece, drena tu propósito, roba tu dignidad, te acumula condenación, vergüenza, culpa. Tiene objetivo destruir tu vida, tu integridad, tu familia. Y si algo tenemos que estar atentos en estos tiempos, es a eso en nuestras vidas. Es entender que todos somos vulnerables en ese tema, y por eso necesitamos a un Dios vivo, que su temor esté en nuestro corazón. Necesitamos sabiduría para ver hacia el futuro, ver hacia adelante las consecuencias que tendrían errores, pecados en nuestra vida de este tipo. Así que si tú has tomado decisiones incorrectas en ese tema, si tú estás padeciendo las consecuencias de una situación de lo que estamos hablando, Cristo es nuestra salvación. Él es nuestra salida. Él es el que va a extender la mano aun cuando te estés ahogando. Ese es Cristo. Él te puede librar. Y yo te lo voy a decir así: no tienes por qué ser esclavo de la lujuria. No tienes por qué ser esclavo de la lujuria. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si este tema es algo que tú has estado practicando y a lo mejor lo estás viviendo y estás en alguna relación ilícita, o estás metido, sumergido en el tema de la inmoralidad, de esto que estamos hablando. No quiero abundar tanto en las palabras, pero si tú estás por ahí, creo que el Espíritu Santo ya puso la convicción en tu corazón. Ahí en tu lugar empieza a pedir perdón. Dile: Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Tú eres el Dios que hace lo imposible posible. Tú puedes hacer posible el perdón de mis pecados, limpiar mi mente, restaurar mi matrimonio, restaurar mi vida, sanar mi corazón, sanar mis heridas. Tú eres el que puede librarme de la mano del enemigo, de las cadenas, de la opresión, de la amargura que esto representa. Rómpelo, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y pone en nosotros, tu Espíritu Santo también hace eso, pone en nosotros ese deseo por amarte en santidad, por buscarte, por escuchar el corazón de Dios expresado en las palabras sabias, inspiradas por el Espíritu Santo en Proverbios y en tantas otras porciones de la Biblia, para amarte de todo corazón. Señor, gracias porque sabemos que tú nos has dado la victoria y que no tenemos que ya vivir más como esclavos, como necios, sino podemos vivir como sabios y como libres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Dale un fuerte aplauso. Allá en el centro también da un fuerte aplauso al Señor tu Dios. Amén, amén. Aleluya.